Hoy les vamos a hablar sobre Voces Externas, un viaje por los mayores escritores de Latinoamérica. Mi grupo está conformado por Valeria Sofía Higuita, Jonathan Antonio Romero y Yuranis Restrepo Yepes, y mi persona, Ana Sofía Yepes Cardona. La literatura latinoamericana es una de las expresiones culturales más potentes del mundo, con autores que han llevado los sentimientos, cultura a todo alrededor del mundo. Este documental tiene como objetivo analizar las obras de Gabriel García Márquez y Pablo Neruda, dos autores universales que han dejado una marca imborrable en la literatura universal. Además, se abordan otros escritores que juntos con ellos construyeron un movimiento literario lleno de identidad, realismo mágico, crítica política y amor por la raíz. Estas obras no solo entretienen, también denuncian, enseñan y conmueven todos los valores que representa ser latinoamericano. Este trabajo, más que una presentación estudiantil, representa cómo estos autores cultivan la literatura a través de lápiz y papel. La literatura latinoamericana es la voz de un continente lleno de contradicciones, de magia, de lucha, de amor y memoria. Este documental explora la obra de dos gigantes, Gabriel García Márquez y Pablo Neruda, cuyas palabras cruzaron el tiempo para convertirse en historia viva. Gabriel García Márquez, nacido en Colombia en 1972, fue uno de los mayores narradores del siglo XX. Fue ganador del Premio Nobel en 1982. Llevó el realismo mágico a otro nivel. Su novela más emblemática fue 100 años de soledad, la cual narra la historia de la familia Buendía, la cual ocurre en un pueblo ficticio llamado Macondo. Pablo Neruda nació en Chile en 1904, recibió el Premio Nobel de la Literatura en 1927. Fue un poeta apasionado por el amor, la naturaleza y la justicia social, en obras como 20 poemas de amor y una canción desesperada. Sus versos nos hablan del deseo, la pérdida y el corazón humano. También escribió poesía comprometida, como Encanto General, donde denuncia la opresión y celebra la dignidad por los pueblos latinoamericanos. Junto a Gabriel García Márquez y Neruda hay otras voces esenciales, como Jorge Luis Borges desde Argentina, que cambió la forma de pensar la narrativa. Mario Vargas desde Perú combinó lo político con lo humano. Julio Cortázar revolucionó lo moderno con su estilo experimental. Isabela Allende ha marcado generaciones con sus historias de mujeres valientes y realismo mágico. El día de hoy vamos a entrevistar al profesor Gabriel Graciano, el cual tiene una maestría en literatura, la cual fue estudiada en la Universidad UPN. ¿Qué representa la obra de Gabriel García Márquez para la identidad cultural de América Latina? Bueno, si nosotros vamos a dar una calificación, es una calificación de superior, ¿cierto? Latinoamérica, como un continente nuevo, le ha tocado empezar de cero, ¿cierto? Es decir, cuando los colonos ingleses llegaron a Norteamérica se trajeron toda esa influencia europea, pero cuando los españoles llegaron a Latinoamérica y se mezclaron con los indígenas y trajeron las poblaciones afro, prácticamente un borrón y cuenta nueva, una nueva cultura, un nuevo pueblo, una nueva escritura, una nueva forma de escribir historia, ¿cierto? Y en Latinoamérica se han dado un boom de escritores que se han enfocado mucho en la problemática, en la crítica social, en la evaluación de nosotros en este espacio. Entonces todas las historias que nosotros tenemos son historias muy cercanas que le pueden ocurrir a cualquier persona, a cualquier familiar, porque Latinoamérica tiene eso, ¿cierto? Tiene como todo es muy familiar, ¿cierto? Gabriel García Márquez escribe sus historias que se reconocen por el realismo mágico, y dentro de ese realismo mágico está la vida de él, está la vida de sus familiares, y hay una fuerte crítica sobre lo que estaba ocurriendo en Latinoamérica, lo que estaba ocurriendo en Colombia en la década de los 40, los 50 y los 60. ¿Cierto? ¿Cuál es la importancia del realismo mágico dentro de la literatura latinoamericana? Bueno, es una propuesta, digamos que Latinoamérica acogió y trabajó y lo volvió como su huella, como su firma. Gabriel García Márquez en su obra
entremezcla, ¿cierto? Un poco lo de la fantasía, de ahí viene como lo mágico, pero también con la realidad, y una realidad que es muy cruda, ¿cierto? Entonces, en 100 años de soledad uno encuentra cómo describe la matanza de las plataneras, ¿cierto? Y dentro de esa matanza de las plataneras, cómo se desarrolla, cómo se convierte como en una bruma de misterio y desconocimiento, ¿cierto? Ese sería como el toque mágico. Esa es la huella que nosotros tenemos como Latinoamérica, y es una forma de contar algo que es de verdad, pero que tiene como unos tintes, unas cosas irreales, precisamente como para dosificar esa información a la persona que lo esté leyendo. ¿Cómo influyó la poesía de Pablo Neruda en la visión política y social de su tiempo? Bueno, Pablo Neruda tiene muchas caras, ¿cierto? Incluso uno de los tantos reconocimientos que se le dio era como el poeta del amor, ¿cierto? Porque escribía precisamente al amor, ¿cierto? A la atracción física. Pero Neruda, como buen escritor de Latinoamérica que se configuró entre los 40, los 50 y los 60, tenía mucho matiz político, ¿cierto? Mucha crítica social, mucha crítica al capitalismo, ¿cierto? Porque el mundo estaba pasando de llamémoslo, de una era feudal a una globalización, y Latinoamérica estaba ahí, en el medio de dos peleas. Estaba por un lado los Estados Unidos, pero por otro lado estaba la Unión Soviética. Y había ideas entre ambos bandos que gustaban, pero en el pensamiento radical de la época solo podía imperarse uno de los dos. Entonces, los gobiernos que gobernaban con la ultraderecha iban a tener a los escritores y a los artistas haciéndole oposición a través de la literatura, a través de la poesía y a través del arte. Y ese es como el papel de Neruda. ¿Qué diferencias claves se pueden observar entre los estilos de García Márquez y Neruda? Bueno, el más clave es el recurso, ¿cierto? Gabriel García Márquez cuenta historias, ¿cierto? Y la poesía de Neruda es en verso, o sea, solo en el mero estilo de la escritura ya hay una gran diferencia. Son dos campos distintos, o sea, pueden tener temas en común los dos, pero su campo de aplicación es muy distinto. ¿Qué otros escritores considera fundamentales para entender la literatura latinoamericana y por qué? Bueno, hay muchos escritores. No les puedo decir específicamente nombres o quiénes no. Bueno, hay varios estilos, es decir, toda Latinoamérica va a tener su propia realidad como un punto de inspiración significativo, ¿cierto? Pero dentro de esa realidad, la escritura latinoamericana se va a dividir en épocas. Entonces, por ejemplo, van a haber escritores que son costumbristas, que van a escribir sobre los valores, la cultura y la movida pues, conservadora de su época. Van a haber otros que van a hacer una narrativa más crítica, ¿cierto? Más reflexiva. Van a haber otros que van a ser más modernistas, ¿cierto? Entonces, la época siempre va a marcar como un estilo que va a predominar de uno con el otro, pero también va a predominar las regiones, ¿cierto? Por ejemplo, Argentina ha tenido muchos escritores que también fueron de estas mismas épocas, pero que su escritura va a ser mucho más intelectual y mucho más filosófica que la que se dio en la parte superior de América, ¿cierto? Lo que vamos a llamar el cono sur va a ser más filosófico, ¿cierto? La que está en el centro, la que está en la parte norte de Sudamérica, que es donde nosotros estamos ubicados, es donde va a haber más violencia, ¿cierto? Y los mexicanos, considerándolos también latinoamericanos, también tienen grandes escritores, pero va a ser como una lucha entre pertenecer a los Estados Unidos, en pertenecer al norte de América por estar cerca de los Estados Unidos, pero también tener ese legado de la violencia que
que tenemos los latinoamericanos por cualquier cosita, ¿cierto? Entonces hay muchas cosas, hay muchos autores. ¿Qué papel ha jugado la literatura en los procesos históricos y sociales de nuestros países? La literatura es una forma de recordarnos nuestra propia historia. Además porque muchas veces la información y la noticia no se pueden dar directamente a las personas por temor a la violencia o a la persecución. Y entonces es a través de la literatura donde el escritor y el lector se desahogan, ¿cierto? A veces uno descubre más de su mundo leyendo literatura que viendo propiamente las noticias de un periódico. ¿Qué mensaje cree que estos autores nos sigue dejando hoy en día como jóvenes lectores? Bueno, importante el tema de una invitación, y es una invitación a leer, ¿cierto? Yo creo que yo voy a reconocerlo, yo tuve una resistencia con Gabriel García Márquez porque era la respuesta de cualquier rey. O sea, había un reinado de belleza, le preguntaban a la reina de belleza qué se había leído y las reinas todas dicen que se leyeron 100 años de soledad. Entonces, en mi adolescencia me negué a Gabriel García Márquez, pero en mi adultez empecé a leer a Gabriel García Márquez. Entonces descubro que es un hombre muy profundo, que es un hombre que le duele su país, es un hombre que a través de la literatura quiere recordar lo que pasó, recordar. Entonces, la invitación es a leer, también es a recordar y a reflexionar, ¿cierto? Esto es un proceso interesante porque si bien Gabriel García Márquez nos representa a nosotros como colombianos, también hay escritores en Perú, ¿cierto? De hecho, Argentina también tiene, Brasil también tiene unas lecturas muy fuertes sobre el mundo, sobre la mujer, y nosotros que sabemos de la literatura brasileña, nada, porque nosotros no hablamos portugués, entonces tenemos un distanciamiento gigantesco con Brasil, pero ellos también hablan y escriben sobre el mundo que les rodea. Muchas gracias. Listo, gracias a ustedes. Durante el proceso de la investigación, los estudiantes comprendieron que estos escritores no solo fueron artistas, sino también testigos de su tiempo. La literatura se volvió un espejo de los pueblos, sus injusticias, sus bellezas y sus luchas. Esta experiencia les permitió valorar más su propia cultura y descubrir que cada palabra escrita por estos autores sigue viva en la identidad de Latinoamérica. Los grandes escritores latinoamericanos no escribieron solo para contar historias, sino para contribuir memoria y transformar conciencia. En cada poema, en cada novela, hay un llamado a la libertad, a la justicia y a la belleza. Leerlos es un acto de resistencia, una forma de entender quiénes somos y de dónde venimos. Este documental no cierra con un final, sino con una invitación a seguir leyendo, pensando y sintiendo con cada página de nuestra literatura.